Como ustedes saben, el cáncer de pulmón es nuestro habitual en un servicio PET, en una unidad PET-TAC. Y realmente llamé esto desafíos porque es lo que yo siento cada vez que me siento a informar un PET para el control del tratamiento de la inmunoterapia, principalmente en cáncer de pulmón. Quise hacer una analogía con un reto que todos conocerán que se llamaba 10 Years Challenge, en el cual muchos famosos quisieron mostrarse con 10 años de diferencia para mostrar qué tan guapos estaban o cómo se mantenían en el tiempo. Pero es que el cáncer de pulmón no es la excepción a esto. Realmente el cáncer de pulmón ha cambiado tanto en los últimos 10 años su tratamiento, como lo mostró el doctor Mané. Es impresionante. A partir del 2020 la inmunoterapia revolucionó todo el tratamiento, el manejo y por lo tanto la supervivencia del cáncer de pulmón. Estos son los estudios más relevantes, no voy a hacer énfasis en ellos, pero es bueno que los conozcamos. Y es que la inmunoterapia a nosotros en la medicina nuclear nos dio un premio grandísimo y se llama terapia de precisión o medicina de precisión. ¿Y qué es esto? Es simplemente buscar alteraciones genéticas, moleculares, celulares específicas de cada paciente para acertar e ir al blanco de la terapia en ellos. No se usan solo en monoterapia, sino combinada y eso es fundamental. Pero es que esto es maravilloso, porque es que miren cómo se ha comportado y cómo son las tendencias de mortalidad en el cáncer de pulmón. Digamos que ahí están los tumores principales, pero ahí vemos cómo en los últimos 10 años el cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, ha disminuido sustancialmente su mortalidad en estadios avanzados. Me voy a tomar 2 minutos para explicar un poco la inmunoterapia a modo médico nuclear, doctor, con el perdón de usted. Pero bueno, digamos que yo tengo una célula tumoral, ella presenta un antígeno tumoral por primera vez a ese linfocito CTD8 por medio del complejo de histocompatibilidad tipo 2 y a través de una célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula dendrítica, hace la presentación y sensibiliza al linfocito T con la ayuda de los coestimuladores. Son muchos, pero los más importantes los puse allí, CD28 y B7. Posteriormente esa célula ya queda sensibilizada al antígeno y luego la célula tumoral vuelve a expresar antígenos tumorales repetidamente y el receptor ya entra y actúa en linfocito citotóxico matándolo, ¿cierto? Eso es lo que debería pasar. Pero ¿qué pasa con los estímulos repetidos? Pasa que hay unos frenos normales y es que cuando hay ese estímulo repetido de la coestimuladora B7 se expresa una proteína que es la CTLA4. Al inducir esa expresión, la respuesta inmune se bloquea y ese es el primer freno. El otro freno es el del PD1. Entonces, ahí, listo, perfecto. Bueno, y el siguiente método por el cual hay un freno inmunológico es propio de la célula tumoral. La célula tumoral ve un linfocito T cerquita e identifica ese linfocito gracias al interferón gamma y hace una respuesta y una expresión de PD1 y de PDL1 puntualmente, que es el ligando del PD1, e inhibe la muerte celular. Esos dos frenos son los que están con múltiples tratamientos, los que más conocemos. Son el anti-CTLA4, que es el ipilimumab, y el PD1 están tanto el nivolumab como el pembrolizumab y el anti-PDL1, que es el durvalumab, y el otro medicamento se me pasa mucho, pero el atezo, pero hay uno que usamos más. No, ese es anti-PD1, Durva y bueno, esos son los que más se usan. Pero para nosotros los médicos nucleares que hacemos PET es todo un reto porque la heterogeneidad en la respuesta hace que tengamos que tener evaluaciones precisas y que son pues como fundamentales para que el médico logre decidir si la terapia está ejerciendo su efecto deseado o no. Y se nos viene a la cabeza esta tabla donde recorremos a través del tiempo todas las escalas que nos hemos inventado y que han surgido de múltiples investigaciones que solo se usan en investigación y que no me voy a detener en ellas. Solamente quiero explicar
que esta tabla hay un mecanismo relevante en el iPersist y en el iPersist 5. Tengamos en cuenta cosas fundamentales. Uno se hizo en pulmón y otro se hizo en melanoma. Los dos son del 2019. Como les digo, no se aplica en la clínica habitual, pero se debe repetir el estudio cuando hay dudas, cuando hay sospecha de progresión, cuando hay cualquier tipo de hallazgo inespecífico que necesitemos aclarar en 2 a 3 meses. Otra cosa importante, se deben tener máximo 5 lesiones target. ¿Cómo se escogen esas lesiones target? Tiene que ser 1.5 más captantes que el hígado. Y es muy importante que midamos más el SUL, que es el submáximo depurado por la grasa magra, que el submáximo en este tipo de pacientes. Y es que cuando tenemos inhibidores de los puntos de control inmunológico, sea en monoterapia o combinados, a nosotros se nos hace un mundo la cabeza porque vemos respuestas atípicas, respuestas que no conocíamos ni con la radioterapia ni con la quimioterapia. Vamos a hablar de la primera, solamente voy a mostrar casos. Si tienen dudas, me gustaría que, como es un grupo pequeño, intervinieran. Este es un paciente, hombre, de 58 años. Se catalogó por el primer PET como una estadificación morfológica T1C, gracias a que era una lesión de 2.5 centímetros, N2 porque tenía adenopatías subcarinales y no tenía metástasis a distancia. Era un estadio 3A. Se biopsió la lesión en el lóbulo superior izquierdo. El resultado de esa biopsia fue un adenocarcinoma de patrón lipídico, acinar y mucoso. Se decidió un tratamiento, acá están los patrones, como los explicaba hoy. Se decidió tratamiento con quimioinmunoterapia, en este caso el nivolumab era el que nos prendía la alarma de las posibles respuestas anormales, y a las 8 semanas nosotros hacemos otro PET, ¿cierto? En este PET vemos la aparición de otras adenopatías, de otra lesión pulmonar que no era la primaria. Esta es una lesión nueva y de una lesión costal que no era nueva. Esto en el mundo del PET pues es una progresión y se debe informar como una progresión no confirmada, pseudoprogresión, progresión que requiere repetir el estudio, progresión transitoria. O sea, el término digamos que lo podemos homogenizar, pero ¿qué significa eso? Es que realmente no tenemos una confirmación. Se repite el estudio a las 8 semanas y desaparecen todas las lesiones y vemos como la lesión más importante, que es la lesión pulmonar, ha disminuido de tamaño y todas las otras desaparecen. Que estamos ante una pseudoprogresión. Se ve en el 10 al 15% de los pacientes, principalmente se ve en los anti-CTLA4 y hasta el 3% de los PDL1, que era este paciente. Hay mayor frecuencia entre las primeras 4 a 6 semanas después del inicio de la inmunoterapia, sin embargo puede ocurrir varios meses después. Se debe repetir el PET como evidentemente se hizo y cobra mucha relevancia este patrón en la neoadyuvancia, que a pesar de que no la estamos haciendo todavía de manera rutinaria, sí que tenemos pacientes escogidos que los metemos como estadio 4 para dar neoadyuvancia y luego vemos respuestas donde es fundamental ese patrón. Entonces, no olvidar eso. Se ha atribuido a una activación retardada de la respuesta inmune con un proceso inflamatorio, muchas veces células inmunitarias inmersas en las lesiones tumorales. Otro ejemplo de una hiperprogresión, les voy a contar un caso de un melanoma porque realmente dentro de mi casuística no encontré hiperprogresión en cáncer de pulmón en nuestros pacientes y quería mostrar solo pacientes nuestros. Entonces, este es un melanoma en una mujer de 45 años, tenía el diagnóstico en el hombro, en el 2021 le hicieron resección, le ampliaron la resección con vaciamiento axilar, luego le hicieron un PET, que es el que tienen ahí, en ese PET no se ve ninguna captación, no hay viabilidad tumoral, todo perfecto. Aproximadamente al mes el paciente se hace una tomografía por unos síntomas inespecíficos y le encuentran unos nódulos pulmonares inespecíficos con lesiones subcutáneas y nosotros le hacemos un PET. Le mandan el PET, es el PET que se hizo en abril del 2023 y vemos pues una progresión, ¿cierto? Aparición de lesiones en axila
retroperitoneo, hueso, bueno. Le avisamos obviamente al oncólogo, tiene una progresión este paciente y ellos deciden iniciar tratamiento con nivolumab. Inician el tratamiento y le hacen un control más o menos a los 3 meses. Sí, más o menos a los 3 meses, y encontramos la aparición de nódulos pulmonares bilaterales, de lesión hepática en el segmento 8, múltiples implantes peritoneales, nódulos subcutáneos y persistían las otras lesiones, la mayoría de ellas con mayor captación y mayor metabolismo. Este volumen metabólico claramente duplicaba el volumen metabólico inicial y por eso estamos hablando de una hiperprogresión. Y es que, ¿qué es una hiperprogresión? No es más que una aceleración atípica de la cinética del crecimiento tumoral que conduce a una muerte prematura. Es un signo ominoso, francamente de mal pronóstico. Hasta el 9% de los pacientes desafortunadamente presentan este patrón. Se da más en inmunoterapia anti-CTLA4. Estoy como el doctor, si quieren me voy. Listo. Bueno, se ve menos en terapia combinada que en monoterapia y hay un estudio muy relevante en el que se vio que en mayores de 65 años se presenta hasta en el 20%. O sea que muy relevante que tengamos en cuenta la edad, a pesar de que nuestra paciente no está en ese rango de edad, en mayores de 65 años es muy superior la frecuencia. Otro caso, este es un carcinoma escamocelular en el lóbulo superior izquierdo con adenopatías mediastinales, ciliares, tenía múltiples metástasis en varios órganos. La estadificación era para un estadio 4B, claramente. Se decidió hacer tratamiento de la lesión cerebral con radioterapia y se dio radioterapia con intensidad modulada en el pulmón, más quimioterapia, más inmunoterapia con pembrolizumab. Y se le hace un control. ¿Qué pasa en ese control? Que nosotros vemos que algunas lesiones aumentan y otras disminuyen y aparecen lesiones nuevas, en este caso en el húmero, y estamos ante una respuesta disociada de las lesiones. Esa respuesta disociada se debe confirmar porque realmente podría ser una progresión o una pseudoprogresión, entonces se debe confirmar. Se confirmó a las 8 semanas aproximadamente y se ve cómo persistimos en una respuesta disociada. Y ahí le tengo una pregunta, doctor. Ya le voy a mostrar qué se decidió hacer acá, pero hubo mucha discrepancia en este caso, porque para muchos realmente ya al ser otra respuesta disociada, estábamos ante un escenario de una progresión confirmada. Pero el escenario global era que al paciente en muchas lesiones le había ido bien, clínicamente estaba muy bien y se decidió continuar la terapia en espera de un nuevo PET. ¿Usted considera que es adecuado o no? Sí, esta es una de las cosas por las cuales el PET en la evaluación de respuesta a veces nos puede enredar la cabeza. A mí me gusta la estadificación y a partir de ahí seguir al paciente con imágenes convencionales porque vemos más de lo que nos gustaría. Y eso para mí es un problema porque si el paciente tiene lesiones nuevas, independientemente de que las otras estén mejor, naturalmente uno pensaría hacia cambiar el tratamiento. Claro. En un paciente, en una neoadyuvancia que lo quieres curar, si te aparecen lesiones como el primer caso que mostraste, se te enreda la cabeza. El cirujano de tórax, como sea muy cuadriculado, no te lo opera. No, sí, ya no cambia totalmente la estadificación. Bueno, acá se decidió continuar el tratamiento, pero desafortunadamente el paciente progresó, tuvo una progresión significativa, o sea, estábamos ante una realidad que estábamos viendo, una respuesta disociada que se convirtió en una progresión confirmada. ¿Qué pasa con la respuesta disociada? Se ve hasta en un 7% de los pacientes, pero tiene mejor pronóstico y es que en realidad si fuera una progresión desde el inicio, la paciente hubiera fallecido a los 2 meses. Aquí tuvo mucho más tiempo pues, de reaccionar y de hecho pues, le cambiaron la terapia. Es de mejor pronóstico que una progresión homogénea en todas las lesiones, tiene una relación directa con la heterogeneidad tumoral y se puede detectar muy fácil
mediante un PET-CT. En cambio, las terapias, pues las imágenes convencionales con esta terapia dudan mucho de cómo informarse, y por eso es que el RECIST 1.1 en la práctica clínica tampoco se informa. En la vida real eso no pasa. Se pueden beneficiar de continuar la terapia, como vimos en este caso, pero pues obviamente la progresión llegó y tocó cambiarla. Este es otro caso donde vemos un PET que se le pidió para caracterizar una lesión pulmonar, y el paciente se detectó que tenía varios nódulos pulmonares, la mayoría de ellos subsólidos o opacidades en vidrio deslustrado, pues sospechosos como primera posibilidad de un adenocarcinoma de crecimiento lipídico, pero la segunda opción pues siempre será patología inflamatoria. No eran susceptibles de biopsia percutánea, y el riesgo, según el modelo de Herder, era de 35 puntos, de esos dudosos que uno no está ni allá ni acá, pero finalmente deciden hacer una biopsia quirúrgica y se corrobora que es un adenocarcinoma de crecimiento lipídico, 90% lipídico, 10% acinar, con un ganglio positivo, bueno, varios ganglios positivos mediastinales. Pero lo maravilloso de esta es que nos tiene en respuesta completa desde el 2020 hasta 2024 con pembrolizumab. Lleva 35 ciclos, los terminó, o sea, hizo 35 ciclos y los terminó el 28 de agosto de 2022, y a partir de ahí lleva un PET cada año negativo, el último bastante reciente. La respuesta completa persistente se ha descrito en el 15% de los pacientes. Sin embargo, esto no tiene un límite de tiempo transcurrido, sin embargo, esto excede todas las expectativas de la literatura. Es un caso muy bonito. Y el otro problema al que nosotros nos sometemos cuando hacemos inmunoterapia, pues son los efectos relacionados con la inmunoterapia, que aumentaron hasta en un 80%, están descritos ahí, no se los quiero decir, ustedes lo saben perfectamente, pero realmente sí les quiero decir que hay una cosa muy relevante que de pronto se nos escapa, y es que estos efectos no son tempranos, son tardíos. Digamos que se presentan, tienen un pico entre la 10 y la 20ª semana, pero tienen una meseta alta después de las 25 semanas. Se ven con más frecuencia con el ipilimumab en este momento, y con mayor frecuencia se dan entre los 3 a 6 meses al inicio de la terapia. Y la aparición se ha relacionado en algunos artículos con benevolencia a la respuesta inmune, y en otros completamente de mal pronóstico, ¿cierto? Bueno, es muy debatible, eso no se ha comprobado. Sin embargo, sí se ha visto, que este es un caso de una enterocolitis y de múltiples adenopatías que aparecieron tras la inmunoterapia, que es un flare nodal que nosotros pues vemos con bastante frecuencia en inmuno. Y vemos que la enterocolitis como tal es de muy mal pronóstico. Se ven mucho más efectos cutáneos que gastrointestinales. Los cutáneos no son perceptibles en el PET en su mayoría, pero los gastrointestinales sí. Lo otro relevante es la neumonitis, principalmente tenerla en cuenta con el durvalumab, y también son tardíos, o sea, no son tan precoces, que es lo que siempre estamos esperando. Este es un caso en el que se inició tratamiento con pembrolizumab a un carcinoma escamocelular en el lóbulo superior. Era una lesión cavitada en el ápex, y realmente se ve cómo aparecieron múltiples áreas en vidrio deslustrado y atelectasias subsegmentarias con un metabolismo moderado. Y se continuó la terapia porque se informó como probable neumonitis relacionada, y realmente desaparecieron, y la respuesta de su lesión pulmonar también fue muy adecuada. Datos interesantes sueltos que es chévere revisar y tenerlos en cuenta, y es que los peores respondedores, se ha dicho, y hay estudios que han demostrado que el volumen metabólico tumoral es mayor de 9.5 cc, que una glicólisis de la lesión total mayor a 54.7 también habla de peores respondedores, al igual que la enterocolitis, como les decía, es de mal pronóstico y hay menor supervivencia libre de progresión en estos pacientes. Una disminución significativa a las 4 semanas de la inmunoterapia, es decir, una respuesta temprana a la inmunoterapia, que se puede dar con mayor de 38, o sea, que sea mayor a 38 de glucólisis total de la lesión en la disminución, es de buen pronóstico, y una respuesta metabólica parcial
en inmunoterapia es excelente y aumenta la supervivencia libre de progresión. No quería dejar pasar esto para presentarles a mi equipo de trabajo, al que le agradezco cada día por hacerme mejor persona y hacerme la vida fácil y alegre. Y los dejo con una frase importante, que es que la ciencia no conoce un país, porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo, de Luis Pasteur. Gracias por su atención.